El pequeño explorador. El abuelo Gypsy era uno de los osos más antiguos de todo el condado. A pesar de su avanzada edad, siempre sabía cómo ganarse el respeto de los traviesos nietos que lo rodeaban todo el día, queriendo escuchar al menos uno de los maravillosos cuentos de hadas que despertaban la imaginación de los cachorritos, con sus palabras mágicas, tranquilas y pacíficas. Se abrían a un mundo misterioso lleno de dragones y monstruos de 5 cabezas y valientes héroes. Cuando comenzó a contar un cuento de hadas a la pálida luz de la luna de la tarde, sentado frente a su cueva con su inseparable pipa en las manos, todo el bosque se quedaba en silencio. Todas las criaturas de todas las especies se acercaban a su chimenea, cerrando sus ojos y dejaban volar su imaginación al hermoso sonido de la voz del viejo oso. El único problema es que el oso no abría la boca antes del atardecer. Durante el día realizaba sus trabajos en soledad, rechazando a cada visitante con su poderoso gruñido, capaz de asustar a cualquiera. El abuelo oso parecía transformarse. Por la mañana hasta el atardecer era un oso silencioso y después del atardecer se transformaba en el dulce viejo que realmente era. Quizás nadie sabía que el animal grande tenía un cariño muy profundo por los niños. De sus nietos, el pequeño Bindo, un pequeño de bonita mirada y con ojos curiosos, siempre abiertos al mundo. Cuando todos los animales se reunían rodeando el abuelo, listos para escuchar sus maravillosos cuentos de hadas, el único que rara veces entendía la importancia de sus descripciones detalladas de países desconocidos realmente era el joven Bindo. Ese pequeño oso de peluche estaba siempre viendo la cara del abuelo Gypsy y siempre preguntaba, ¿es verdad todo? Y el buen viejo oso le respondía, pues claro, mi osito, todo es verdad. El abuelo no daba muestras de cariño a sus nietos porque su orgullo se lo impedía. No quería demostrar sentimientos tontos a los que consideraba sentimientos puramente femeninos y por lo que se tragaba su propio cariño, pero se equivocó porque demostrar amor fue lo más hermoso que pudo haber hecho. Además de sus cuentos de hadas, no demostraba ninguna otra señal de cariño. Sin embargo, sucedió un día que el cachorrito, queriendo hablar con su abuelo sobre cierta idea suya, decidió visitarlo a la cueva. Llegando al frente de ella, quedando el pequeño en el umbral, con miedo, echando un vistazo tierno con la esperanza de ver al viejo oso. Bindo estaba temblando un poco. Sabía el riesgo que estaba corriendo. Su abuelo tenía muy mal carácter durante el día. De hecho, antes de que el pequeño pudiera pasar la puerta de la cueva, 2 patas muy pesadas lo agarraron por el hombro, haciéndolo saltar del susto y quitándole hasta la respiración. Era el abuelo, Gypsy. ¿Qué haces aquí, pequeño travieso? El viejo oso le gritó muy fuerte. No te enseñaron buenos modales. Y el pequeño, muy aterrado, quiso huir, pero sacando todo su valor, tartamudeando, dijo, yo quería venir a verte. Solo quería... Oh, sí, el abuelo Gypsy exclamó de voz severa. El joven Bindo, también animado por esa sombra de sonrisa que había dibujado en la cara del abuelo oso,
continuó diciendo con más decisión. Seguro, sé bien que no eres tan malo como quieres hacer creer. El abuelo, un poco consternado, no supo qué responder, dando paso a su nieto. Me gustaría visitar esos lugares de los que hablas en los cuentos de hadas. Eres demasiado pequeño, le respondió el viejo animal. Sí, lo sé, respondió el cachorro, bajando la cabeza, y es precisamente por eso que he venido. Tú seguro sabrás los caminos correctos para llegar a esos mundos. ¿Podrías acompañarme?, dijo finalmente Bindo. El abuelo lo miró un momento pensando en lo que estaba escuchando. Luego, tras un momento de silencio, estalló en una larga risa, al final de la cual le dijo: Mi pequeño, eres demasiado joven y yo demasiado viejo. ¿Cómo podremos darle la vuelta al mundo? Además, nos veríamos tan ridículos. Recuerda que el invierno llegará pronto y tendremos que prepararnos para un largo sueño. Pero dijo el pequeño, mientras el abuelo se dirige hacia la cueva dejándolo solo pensando. Me iré de todos modos. Esa noche, al regresar a casa para cenar, el cachorro estuvo en silencio y pensativo, a diferencia de sus dos hermanitos que jugaban alegremente y charlaban alrededor de la mesa. Cariñosamente mamá osa preguntó al pequeño al verlo sentado a la mesa sin apetito. Le dijo con voz amable: ¿Qué te pasa, pequeño mío? ¿Sabes? Tienes que comer más de lo habitual. Se acerca el largo sueño. Pronto estaremos en invernación y tenemos que acumular mucha grasa para poder dormir todo el invierno sin problemas. Pero el cachorro no respondió. Él se sentía que odiaba con todas sus fuerzas aquel largo sueño del que le estaba hablando su madre. Y pensaba, qué gran tontería, dormir todo un invierno no era para él. Por eso, él había decidido que se escaparía esa misma noche. Él era un explorador y no tenía tiempo para dormir. Después de la cena, sus hermanos le pidieron a su papá oso y a la mamá osa los acompañaran a casa del abuelo oso. Querían escuchar los cuentos del bosque. Los padres no se hicieron de rogar mucho. En el fondo, a ellos también les encantaban las historias de ese viejo. Bindo, con la excusa de no sentirse bien, pidió quedarse en casa, prometiendo ir a la cama inmediatamente apenas sus padres y hermanitos salieran de casa. Este corrió a la despensa y a recoger su pequeña bolsa de lona. Él la puso en la mesa y la llenó de provisiones para su viaje. Ató la bolsa a un extremo de un palo que había guardado debajo de la cama durante unos días y poniéndose su gorra de viaje emprendió la salida. Cuando éste abrió la puerta para iniciar su viaje, antes de cerrar la puerta detrás de él, en el silencio de la noche, se volvió para ver su casa y le corrieron unas lágrimas por sus mejillas. Luego se secó los ojos. El abuelo Gypsy en la misma tarde nota la ausencia del pequeño Bindo y preocupado al final de sus historias habituales, se acerca a los padres del cachorro y les pidió una explicación. La madre le dijo que éste estaba cansado y quería quedarse en casa. Pero el viejo oso, conociendo bien las verdaderas intenciones del pequeño, dice: esta historia no me convence. Si no te importa, me gustaría ir con ustedes a echar un vistazo. Alarmados por las palabras del abuelo, todos corrieron a casa. Sus presentimientos eran acertados. No había rastro del cachorro,
Revisaron cada habitación, cada rincón de la casa, pero nada. Bindo se había ido. Entre el llanto de la madre y la desesperación del padre, el abuelo Gypsy se encargó de la situación. Sin decir nada, tomó la linterna y salió a buscar a su pequeño nieto. Mientras tanto, el pequeño caminaba lentamente envuelto en la oscuridad. El bosque ahora le parecía mucho más grande visto así de noche, sin nadie que le hiciera un poco de compañía ni que le diera valor. Tenía miedo y frío. Unos ruidos horribles salían de cada rincón. Estos eran capaces de aterrar a cualquiera, pero a pesar de todo, Bindo quería seguir su camino. Él era un explorador y los exploradores no le temen a nada. Así pensaba. Paso a paso llegó al corazón del bosque. El pequeño tenía una pequeña brújula que le había regalado su padre en el último cumpleaños, y gracias a ella pudo orientarse sin correr el riesgo de equivocar el camino. Se había ido al sur. En los Países Bajos decían que hacía mucho más calor. Así Bindo evitaría caer en invernación. Continuando su maravilloso viaje, caminó muchas horas sin descansar. Entonces, cuando ya se sintió demasiado cansado y con sueño, decidió dormir dentro del hueco de un gran árbol. Este estaba calientito y acogedor. Mientras tanto, el abuelo Gypsy continuaba su búsqueda. Este conocía muy bien el bosque debido a su larga experiencia recorriéndolo, por lo que no le fue difícil encontrar el lugar donde había dormido su nietecito. Ahora solo debía convencerlo de regresar a casa, y para hacerlo se le ocurrió jugar con él. Despierta, perezoso, le gritó a su nieto sacudiéndolo con una pata. Bindo, asustado, despertó de repente, mirando a su alrededor con desconcierto. Ah, eres tú, dijo un poco molesta al reconocer al abuelo. ¿Y quién creías que era?, le preguntó el viejo. De pronto recordó que estaba escapando de casa. El pequeño protestó. Yo no regreso a casa, he decidido irme a los países cálidos y tú no podrás detenerme. Al contrario de lo que el cachorro esperaba, el viejo animal le dijo, no tengo intención de llevarte de vuelta. De hecho, he decidido irme contigo. Esto no le parecía real y muy feliz, el pequeño corrió a abrazar fuertemente a su abuelo. Necesitamos comenzar a caminar, dice el abuelo, alejando a su nieto. Pero yo tengo muchas ganas de dormir, le confesó el cachorro. No, dice el abuelo. Los exploradores nunca duermen. Y caminaron a través del bosque. Pasaron muchas horas en el viaje y al pequeño ya le dolían las patitas. Aquel abuelo testarudo caminaba rápido. No se detenía nunca y era difícil seguirle el paso. Abuelo, estoy cansado, dijo viendo. Tonterías, los exploradores nunca se cansan, le respondía. No importa, yo estoy cansado. El pequeño se detuvo, el abuelo se giró y lo miró fijamente a los ojos. Bindo se sentía incómodo bajo esa mirada. ¿Cómo podría decir a ese oso enorme cuyas patas fueron entrenadas para caminar? Los verdaderos exploradores no se cansan, le repitió el oso. Bien, si quieres saber, yo también tengo sueño. Y el cachorro grita. Sí, y no solo estoy cansado, también tengo hambre. Y se echó a llorar y pateaba el suelo con sus patitas. ¿Estás tratando de decir que no tienes ganas de seguir?, preguntó el viejo oso, fingiendo. Bindo bajó la cabeza y, agotado por el largo y cansado viaje, murmuró, quiero regresar con mi mamá.
No es posible, le dijo pacientemente el abuelo. Los exploradores, una vez que abandonan su casa, no regresan jamás a ver a su mamá. Desesperado, el nieto, con una gran nostalgia por su cariñosa y segura familia, murmuró entre sollozos: quiero volver a casa. Entonces no eres un explorador. El osito decía: no, no, me gustaría, pero soy demasiado pequeño para ser explorador. Si puedes continuar el viaje solo, yo quiero ir a casa. Estoy cansado de caminar, dijo el pequeñito oso. El viejo oso fingía estar decepcionado cuando en realidad estaba esperando ese momento. Fingiendo una voz triste, dijo: de acuerdo, si quieres ir a casa, así será. Este pequeño mundo no sería un verdadero explorador. Al menos por ahora, la luz dorada del amanecer nos regresará a casa. Y se dirigió de la pata del viejo oso. Y este abuelito por fin pudo demostrarle a su nietecito todo el cariño que había mantenido oculto.